comenzar con nuestro estudio. Eh, el título del estudio de hoy es La novia de Jesús. Estoy enmarcando esto dentro de los estudios que les dije que iba a catalogar como Maranata, porque finalmente son estudios que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Ok, pues mira, en estos días de pre-campaña electoral, estaba escuchando a un economista tratando de explicar las posibles consecuencias que traerían a México las reformas propuestas por el presidente. Llegó un momento en que me perdí por completo en su explicación, porque no entendí nada de lo que estaba diciendo. Entre la rapidez con la que hablaba y su lenguaje técnico, pues mira, me quedé en blanco. Y a veces yo me he puesto a pensar en la gran dificultad en la que Dios se metió, ¿verdad?, a tratar de expresarnos con palabras entendibles, ¿verdad?, para nosotros, sus grandes verdades universales. La Biblia es la palabra de Dios, pero no sé si te has puesto a pensar el enorme reto que implicó poder expresar correctamente su mensaje. Porque las dificultades que pueden surgir para realizar esto son muchas. Primeramente, el hecho de preservar hasta nuestros días la Biblia, la cual ha sido un libro atacado durante mucho tiempo, pero que finalmente ahorita nosotros podemos contar con muchas Biblias, con muchas versiones, con muchas presentaciones. Además, es un libro que no se escribió de inmediato, ¿verdad?, sino que fue escrito a través de un periodo de aproximadamente 1600 años, lo cual implica también, pues, un reto enorme. Y esto, viéndolo a nuestro tiempo, pues ya pasaron más de 2000 años en que se escribió, pues, el último libro de la Biblia, ¿verdad?, que sería el libro del Apocalipsis, más o menos en el 95 después de Cristo. Además, otro factor es el hecho de que la Biblia fue escrita en idiomas, pues, extranjeros, con los cuales no estamos muy familiarizados. Bueno, no sé tú, ¿verdad?, pero hebreo, arameo, griego. Y hay algo que también tenemos que tomar en cuenta, que fue escrita a lo largo no solo de diferentes épocas, sino de diferentes culturas, en contextos históricos muy desconocidos para la mayoría de nosotros. Y también otro gran impedimento, ¿verdad?, era los depositarios, es decir, los encargados de llevar a cabo esta empresa, que fue a través de los hombres. Dios decidió que la Biblia fuera escrita a través de hombres imperfectos, limitados, con personalidades diferentes, en los cuales Él tuvo que intervenir a través de la inspiración del Espíritu Santo para que pudieran escribir lo que Dios quería que escribiera. Pero desde luego, pues también estaba interviniendo lo que era, pues, el factor humano, ¿verdad? Así que concluimos que para que en estos momentos la Biblia esté
en tus manos, ¿verdad? Podemos decir que esto fue algo que solamente pudo hacer Dios. Con su legado escrito de parte de Dios, todos los exégetas, los teólogos, los hombres de Dios, y también gracias a la guía del Espíritu Santo, es como nosotros, los simples mortales, ¿verdad?, podemos llegar al entendimiento de las verdades universales y eternas que Dios quiso que nosotros conociéramos. En medio de todo esto, que podía ser confuso, Dios tuvo el cuidado de ser lo suficientemente didáctico como para que nosotros pudiéramos entender las verdades plasmadas en la Biblia. Dios usó a lo largo de su palabra, ¿verdad?, muchas formas sencillas de darse a entender. Por ejemplo, a veces hay muchas repeticiones acerca de algo que Dios quiere que quede bien claro, ¿verdad? Entonces Él usa la repetición en la Biblia, usa analogías, ejemplos, parábolas, ilustraciones, refranes, comparaciones, metáforas. O sea, usa muchos recursos didácticos para que nosotros podamos captar lo que Dios quiere que captemos, ¿no? Todo esto, desde luego, bajo la supervisión de Dios, se pudo constituir en lo que ahora tenemos en nuestras manos, que es la Biblia, ¿verdad? Y Dios, desde luego, nosotros podemos ver la unidad de la Biblia, ¿verdad? A pesar de que haya habido tantos años entre la escritura de un libro y el otro, y tantos autores diferentes, nosotros podemos encontrar una unidad en lo que es el mensaje de Dios. Por eso les digo que se ve la mano de Dios supervisando todo este proyecto, porque pues a nadie más que a Él le interesaba que el mensaje pudiera llegar a nosotros en forma fidedigna. Y no solamente eso, que lo pudiéramos entender, porque solamente así podríamos aceptarlo, ¿verdad?, entenderlo, saber quién es Dios y por lo tanto creer en Él. Sin embargo, junto al trigo ha crecido la cizaña. Y muchos hombres amadores de sí mismos, como dice la Biblia, han tratado de confundir el mensaje de Dios a través de los tiempos. Dice en 2 de Pedro 2:1, dice, pero hubo también, fíjate, y lo está refiriendo Pedro en su momento, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo que desde ese entonces, ¿verdad?, en el momento, en la época de Cristo, desde entonces han surgido maestros falsos tratando de enseñar herejías. Y no solamente nos dice que en ese momento estaban presentes, sino que en el futuro seguiría habiendo esta cizaña dentro de la verdad, dentro del trigo. En forma inevitable y como parte de toda esta confusión, han surgido miles de religiones y denominaciones cristianas, ¿verdad?, que existen hoy en día. Simplemente en Estados Unidos se pueden contar más de 37,000 denominaciones que se dicen cristianas. Entonces, imagínate qué manera de tratar de confundir. Y como lo hemos comentado en muchos estudios, este exactamente es el método preferido de Satanás, a quien le gusta mezclar la verdad con la mentira, precisamente para crear confusión. Y yo
por eso los conmino a que tengan mucho cuidado con lo que ven, con lo que leen. Ahorita, por ejemplo, tú puedes poner en internet cualquier palabra, ¿verdad? Y te saca una serie de, un listado infinito de información al respecto. Pero ahora es el internet, antes era la biblioteca, pero el punto no cambia. Así como puedes encontrar muchas verdades, también puedes encontrar muchas mentiras. Así que tengan cuidado con lo que ven, con lo que leen. Y si tienen alguna duda, pues háblenme. Yo les puedo decir si el autor es confiable, si la editorial es buena y desde luego si lo que les están diciendo está apegado a la verdad. Y es que precisamente nosotros como creyentes tenemos un antídoto para evitar engaños y confusiones. Y este antídoto que nosotros tenemos es precisamente la palabra, es el conocimiento de la Biblia. El que sabe, el que la ha leído, el que la ha estudiado, puede discernir entre lo que es verdadero y lo que es la mentira. Pero el que no sabe está indefenso y todo lo cree. Y si aparte de esto no discierne y lee o escucha a cualquier persona, pues entonces va a ser más difícil tener un punto de verdad. Yo en mi enseñanza, bajo el modelo de estudio bíblico, siempre trato de apoyar mis dichos con versículos. Para mí sería más fácil, o no sé, más dinámico, saltarme las citas bíblicas y hablar, ¿verdad? Y esperar que ustedes crean que les estoy diciendo la verdad, pero no es el caso. La actitud correcta ante mí o ante cualquier maestro es checar si lo que se está enseñando es correcto o no. Desde luego yo, como cualquier otro, ¿verdad?, me puedo confundir o me puedo equivocar en alguna enseñanza. Yo soy igualmente falible y humano que todos, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar, pero está en ti, ¿verdad?, que tú puedas discernir a través de tu conocimiento de la Biblia lo que está bien y lo que está mal. Nosotros deberíamos de ser como la Biblia, ¿verdad?, nos platica de un grupo en Berea, ¿no? Y de alguna forma nosotros deberíamos de ser como estas personas, como los bereitas. Todos deberíamos de tener un espíritu de investigación, de cuestionamiento acerca de las cosas que escuchamos y que se nos enseñan. Dice, por ejemplo, en Hechos 17, versículo 10 y 11, que estos bereitas tenían la costumbre de checar en las escrituras todo lo que se les enseñaba para ver si era cierto o no todo lo que se les decía. Dice así el versículo 10 y 11. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, ¿verdad? En ese entonces, en los inicios del cristianismo, pues los centros de reunión eran las sinagogas, que eran los lugares donde se congregaban los judíos para oír las enseñanzas de la Biblia. Y dice, y estos, hablando de los de Berea, los bereitas, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Imagínate, estaba Pablo y estaba Silas, grandes maestros de la Biblia, enseñando en las sinagogas. Pero a pesar de esto, estos nobles, ¿verdad?, recibían la palabra con solicitud, pero también escudriñaban cada día las escrituras
para ver si estas cosas eran así. Entonces, este debe ser el espíritu que nosotros debemos conservar ante las enseñanzas que de pronto pueden parecer, ¿cómo decirles?, muy atractivas por novedosas, pero no siempre son verdaderas. Hay muchos predicadores, maestros de la Biblia que son muy sensacionalistas. Unos se caracterizan por ser sensacionalistas, otros se destacan por ser prácticamente motivadores, y otros queremos ser más apegados a lo que la Biblia enseña. Entonces hay que tener atención en todas estas cosas. Bien. Bueno, como les decía, esta mañana veremos una analogía muy importante que usa a Dios como una pista para entender muchas cosas. Esta enseñanza es como un hilo conductor que se va revelando a través de la Biblia. Así que si tú tienes presente esta enseñanza en tu lectura, podrás entender correctamente muchos pasajes. Esta enseñanza de la que me refiero, que vamos a estudiar hoy, se explica en varios pasajes, pero muy claramente en el capítulo 5 del libro a los Efesios, ¿verdad? La carta a los Efesios, donde Pablo diserta acerca del matrimonio y explica brevemente lo que es, cómo debe ser, el lugar que tiene que ocupar en esta relación el hombre, el lugar que le corresponde a la mujer, etcétera. Es una enseñanza bastante completa. Sin embargo, en esta ocasión yo no voy a hablar acerca del matrimonio, sino que me voy a enfocar en la analogía que está detrás de esta enseñanza. Hoy estudiaremos el misterio del matrimonio, pero aplicado a Dios y a su pueblo. Porque Pablo usa el matrimonio para ilustrar la unión entre Cristo y la iglesia. Y no sé, quizá tú te preguntes, bueno, ¿por qué Dios escogió esta analogía para explicar esto? Mira, la Biblia está llena de analogías, si tú te das cuenta, ¿verdad? Podemos ver la del pastor y la oveja, la del amo y el siervo, la vid y los pámpanos. Esta analogía del matrimonio, podríamos decir que no es la única, pero sí es única. No es la única, pero sí es única. Dios la escogió porque ninguna relación humana puede ilustrar mejor la relación entre Dios y el hombre. Así que con este antecedente, te invito a que leamos lo que dice precisamente Pablo en Efesios 5, y voy a leer solamente los versículos 22 al 32. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, este pasaje está lleno de muchas cosas, ¿verdad? Muchas verdades, te digo, aplicables al matrimonio, pero también para enseñarnos esta cuestión respecto a la relación entre Dios y la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así, y aquí empiezan las comparaciones, así como el marido es la cabeza del hogar. Bueno, teóricamente, ¿verdad? Idealmente. Sabemos que a veces no sucede así, pero la recomendación es que el marido sea la cabeza del hogar. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mira, el hombre puede vivir en obediencia a algo o a alguien, pero Dios reclama estar al mando. Dios sabe que de otro modo el hombre se perderá. Por eso Él quiere la dirección, reclama ser la cabeza e ir al frente, tomar las decisiones, ser el guía y tener el control. Y esto, pues no debería representar ningún problema para alguien que ha aceptado a Cristo en su corazón, porque para eso lo invitó, para hacerlo su Señor. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia, es quien la conduce y la guía. En el versículo 24 dice que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, así como la mujer está sujeta a su marido. La iglesia, como un cuerpo que es, debe moverse en la dirección en la que va Cristo. La iglesia no es un ente independiente. Esta tiene la obligación de obedecer y presentarle a la gente que aún no pertenece a ella, a Cristo. La iglesia tiene este trabajo de presentarle a los que aún no pertenecen a ella, a Cristo, y en forma clara y contundente. Y a los que ya pertenecen a la iglesia, debe ayudarlos a seguir a Cristo. Siempre, ¿verdad?, bajo la enseñanza, bajo la dirección de la cabeza y sujetos a Cristo. Aquí es luego donde las cosas empiezan a moverse en forma distinta. Cuando la cabeza no es Jesucristo, o cuando las personas ya no quieren sujetarse a las enseñanzas de Cristo, entonces la iglesia empieza a perder el piso, a tambalearse o a convertirse en otra cosa. En los versículos 26 y 25 y 26 que les leí, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma forma, como un marido ama a su mujer, tanto, ¿verdad?, como Cristo, quien dio su vida por la iglesia. La iglesia no existiría si Cristo no hubiera dado su vida por ella. ¿Y cuál es la razón de que Cristo se haya entregado por ella? Dice, para santificarla, para purificarla, para hacerla un ente santo. La iglesia tiene que ser un ente puro y santo. Muchas iglesias en la actualidad no quieren o no buscan esto como una prioridad
y las vemos mezclándose con actividades y cosas que no son propias de una iglesia, con la única finalidad de atraer la atención de la gente, pero este precio es muy alto y no debe de pagarse. La cabeza del hogar, como dice aquí en la Biblia, hablando del marido, busca la santificación del hogar. Vela para que los principios de Dios se cumplan en ella por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la forma como el marido, como la cabeza del hogar, va a demostrar su amor por su familia. Dice el versículo 27 que la iglesia debe estar limpia, porque un día esta iglesia gloriosa va a ser presentada ante Dios. Esto es tremendo. Fíjate cómo dice Pablo en este sentido en 2 Corintios 11:2 lo siguiente. Dice, porque os celo, hablando de celar, ¿verdad? Os celo con celo de Dios. Dice, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo está hablando de lo que ha hecho con los creyentes. Dice que los ha unido en matrimonio con Dios. Y los he desposado con un solo esposo, refiriéndose a Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, la iglesia un día va a ser presentada como tal ante Cristo, y Pablo dice que quiere que la iglesia se presente como una virgen pura y santa ante Dios. De ahí radica la importancia de que la iglesia camine por donde debe caminar y no hacer cosas que no son propias de ella. En el versículo 28 y 29, ¿verdad? Dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus cuerpos, ¿verdad? Sosteniéndolas y cuidándolas como también Cristo a la iglesia. Uno de los trabajos de Jesucristo a través de su amor es cuidar y sustentar a su iglesia, como el marido lo hace con su mujer, a quien debe amar como a sí mismo. Volvemos al mismo principio. El marido, como cabeza del hogar, va al frente de él y demuestra su amor a su familia a través de su cuidado por su esposa y sus hijos. La gente observa esto y se da cuenta, ¿verdad?, si el marido atiende bien a su hogar o si no lo hace, si ama o si no ama, si cumple o no con su responsabilidad. Esto es cuidar y sustentar, porque no es nada más formar un matrimonio y con este un hogar, sino que el trabajo más difícil que constituye esta tarea es cuidarlo y sostenerlo a través del tiempo. Este es el trabajo más difícil y este es el trabajo que Cristo hace con su iglesia. La cuida y la sustenta. Tanto así que la iglesia de Cristo permanece hasta hoy. Permanece y permanecerá siempre. Dice el versículo 30, ¿verdad? Porque somos miembros de su cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y fíjate cómo es esta analogía, ¿verdad? Hay un cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, y hay una cabeza, que es Cristo. No puede una iglesia trabajar sin cabeza. No se puede, es imposible. En el versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y esto precisamente es una cita, fíjate cómo desde una carta del Nuevo Testamento,
Pablo nos remite a una cita de Génesis 2:24, donde dice exactamente lo mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio ya no se constituye por una persona y por otra. El matrimonio es una sola persona que está constituida por dos, pero al momento de casarse se constituyen en una sola carne. Y aquí es donde Pablo nos recuerda que esta analogía, ¿verdad?, viene desde el Antiguo Testamento, viene desde antes y fue revelada por medio de Adán y Eva, la primera pareja humana, que se presenta como una figura de lo que sería la futura unión de Cristo y la Iglesia como marido y mujer unidos en una sola entidad, unidos en una sola cosa, unidos en una sola carne. Precisamente la palabra hebrea que se usa para hombre es ish, I-S-H, ish, y para mujer es isha. Esa es la palabra hebrea para hombre y para mujer, y el término, pues como lo podemos ver, es casi el mismo, porque precisamente ya fue tomada del varón, fue tomada de su costado, así como la iglesia nació de Cristo. Él la hizo posible. Sin Cristo, la iglesia no hubiera existido. Y esto es muy profundo, porque así como Eva fue el complemento de Adán, ¿se acuerdan cómo fue la situación? Cuando Dios vio al hombre, se dio cuenta que estaba solo y le dijo que él necesitaba una compañía, porque no la encontraba en ninguna parte, no existía, y entonces fue creada a través de la costilla de Adán. Y se le presentó como el complemento y la compañía perfecta que necesitaba Adán. De la misma forma, Dios es el todo del hombre. Y así como Adán dejó todo para unirse a su mujer, el hombre es llamado para unirse a Cristo. Entonces, resumiendo, Cristo es el novio. La novia es su iglesia, que está conformada por todos aquellos que han creído en Él a partir de su primera venida y hasta su regreso. Es decir, la iglesia constituye un tiempo. La iglesia se creó a partir de la venida de Cristo y terminará su periodo, no su existencia, sino su periodo de trabajo con la segunda venida de Cristo. Todos los creyentes que se conviertan en este tiempo, constituyen la iglesia de Cristo. No las personas que se convirtieron antes de Cristo, ni las que se van a convertir después de la segunda de Cristo. Esos ya no pertenecen a la iglesia de Cristo, sino solamente los que hayan creído en este periodo de tiempo. Cristo ganó a su esposa y al morir por ella, le ha concedido vivir con él por toda la eternidad. Ahora, antes de continuar, he de aclarar que nunca debemos caer en la tentación de querer extraer de un ejemplo, una parábola, una ilustración o una analogía, algo más de lo que ésta nos puede dar. A veces somos un poquito quisquillosos y queremos que el ejemplo sea exacto en detalles y circunstancias y lo estiramos como para que nos dé cierta medida, pero no es así. Entiende, un ejemplo es un ejemplo, una ilustración es una ilustración, algo que nos va a ayudar a entender una verdad principal, pero no es la verdad en sí misma. Luego queremos sacarle, oye,
y si tienen niños y si se divorcian, no, ya te estás metiendo en problemas. Ese no es el propósito del ejemplo ni de la ilustración. La ilustración nos da algo para entender, pero no nos metamos en detalles que no tienen por qué ser, ¿ok? Entonces, aclarado este punto, continuemos y no caigamos en esa tentación. Dice el versículo 32, grande es este misterio. Todo este misterio, ¿verdad? Todo lo que acabamos de hablar acerca de que Cristo es la cabeza, acerca del matrimonio, todo lo que acabamos de mencionar, todo lo que acaba de decir Pablo, dice, este es un gran misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, Pablo aclara que está usando al matrimonio humano como una analogía entre la iglesia y Cristo. Ya que, como les comenté antes, el matrimonio era una realidad tan conocida, común y practicada, que cualquiera podría entender esta ilustración. Pablo nos dice, grande es este misterio. Un misterio es una verdad oculta que en un momento dado a Dios le place revelar. Hay muchos misterios, ¿verdad?, que no se revelan hasta en el Nuevo Testamento. Recuerden que la revelación de la Biblia es progresiva y muchas de las cosas que nosotros ahora entendemos en el Antiguo Testamento no tenían ni idea ni siquiera de que iban a existir. Por eso, cuando a veces hay una revelación tan importante en el Nuevo Testamento, se menciona, esto es un misterio que ahorita les voy a revelar. Este es un misterio que en este momento va a ser aclarado. Este es un misterio que no se había entendido antes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nadie, ni por aquí les pasaba, que Dios iba a hacer de dos pueblos, los judíos y los gentiles, uno solo por medio de Cristo. Esto ni siquiera les pasó por la mente a todos estos creyentes del Antiguo Testamento. Dice en Efesios 3:14, en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Imagínate esto para el orgulloso judío que pensaba ser único, que nunca se mezclaba con nadie. De pronto en el Nuevo Testamento se dice, de dos pueblos voy a hacer uno solo. Por ejemplo, y nada más lo estoy diciendo a manera de ejemplos, algunos, el ejemplo del misterio del arrebatamiento. Esto es algo que durante siglos estuvo como algo inexistente. Y Pablo, precisamente cuando habla de él, en 1 Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí está hablando precisamente del arrebatamiento de la iglesia, que después vamos a hablar acerca de él un poco. En Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, el conocimiento de Cristo era un misterio, era incluso algo que no se entendía. Pero Pablo nos dice que él ha ido descubriendo a través del conocimiento el misterio de Cristo, es decir, de todo lo que implica la persona, la obra y el trabajo de Cristo. En Mateo 13:11, por ejemplo, dice también, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, también a través, en el Nuevo Testamento, Jesús empezó a enseñar muchas cosas acerca del cielo y nos dio una serie de parábolas, ¿verdad?,
de la mostaza, de las aves y un chorro de cosas para que nosotros entendiéramos los misterios del cielo. Entonces, aunado a esta lista, Pablo dice, grande es este misterio, el misterio del matrimonio y todo lo que implica. Y esto lo estoy diciendo respecto de Cristo y de la iglesia, para que entiendan este misterio, el gran misterio de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Entonces, mira, para profundizar más en el entendimiento de este paralelismo con el matrimonio, debemos entender que para que exista un matrimonio, primero debe haber una boda. Porque toda novia, ¿verdad?, espera un día ser esposa. Y siguiendo la analogía, la Biblia nos enseña que un día la iglesia, que es la novia de Cristo, se unirá en matrimonio con Jesús. Los dos elementos principales para la boda ya están asignados: Cristo el novio y su iglesia la novia. Pero falta algo muy importante. ¿Qué falta? La boda. Desde luego, cuando se presentó esta enseñanza, se estaba pensando en una boda judía. Así que debemos entender cómo eran estas bodas y el simbolismo que se toma de estas. Entonces, la semana que entra, ya no nos da tiempo ahora, entraremos en la materia y estudiaremos paso por paso cómo se desarrollaba una boda judía en tiempos de Jesús. Y te darás cuenta que tiene una enseñanza riquísima y muy profunda que vale la pena estudiar. Hermanos, que Dios los bendiga.